Universidad Nacional Autónoma de México. Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan. Asignatura: Ciencias de la Salud 1. Proyecto final: Historia natural de la enfermedad de la epilepsia y su epidemiología. Integrantes de equipo: Cadena Guadarrama Jesús Carlos, Fragoso Duarte Ana Belén, Montoya Oliva Eduardo, Nava Chávez Karen Abigail, Ramos Corona José Manuel, Ronquillo Rodríguez Christopher Kevin. Profesora Manuela Elizabeth Sánchez Correa. Grupo 503. Hola, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien. Bueno, nosotros somos el equipo 6 del grupo 503 y hoy les vamos a mostrar la historia natural de la epilepsia. Espero que lo disfruten y bueno, vamos con el video. Para empezar, vamos a explicar qué es la epilepsia. La epilepsia es un trastorno en el que se interrumpe la actividad de las células nerviosas en el cerebro, lo que provoca convulsiones. La epilepsia puede ocurrir como resultado de un trastorno genético o una lesión cerebral adquirida, como un traumatismo o un derrame cerebral. Esta enfermedad crónica presenta convulsiones recurrentes y no provocadas. Este tipo de pacientes por lo regular puede tener otros problemas neurológicos. Las convulsiones ocurren por eventos eléctricos en el cerebro, que suelen crear convulsiones recurrentes, que afectan otras partes del cuerpo también. Como ya sabes, dentro de tu cerebro hay millones de células nerviosas, conocidas como neuronas, que transmiten mensajes a través de señales eléctricas. Cuando se produce una convulsión, las señales eléctricas se interrumpen y afectan las sensaciones durante el episodio. Debes saber que las convulsiones producen cambios en el movimiento, el comportamiento, la sensación o la conciencia. Incluso puede provocar pérdida del conocimiento, que se prolonga hasta por unos minutos. No es un problema solo de adultos. También los niños son afectados por este padecimiento. Triada ecológica. Hay diferentes agentes causales como la influencia genética. Algunos tipos de epilepsia, que se clasifican según el tipo de convulsión que se padece o la parte del cerebro que resulta afectada, son hereditarios. Un traumatismo craneal, como consecuencia de un accidente automovilístico o de otra lesión traumática, puede provocar epilepsia. Enfermedades cerebrales que dañan el cerebro, como los tumores cerebrales o los accidentes cerebrovasculares. A veces, la epilepsia puede estar asociada a trastornos del desarrollo como autismo. Huésped. Se considera que una persona tiene epilepsia cuando queda demostrada su predisposición a sufrir crisis epilépticas espontáneas en una de las dos siguientes maneras. Cuando ha presentado más de una crisis epiléptica con un intervalo mayor de 24 horas entre una y otra, sin que exista un factor causante directo, o cuando ha presentado una sola crisis epiléptica espontánea. Es necesario demostrar con los medios diagnósticos habituales que las crisis epilépticas tengan tendencia a repetirse. Medio ambiente. En el ambiente escolar, la poca información y los prejuicios que se pueden demostrar hacia la situación de los adolescentes los pone en desventaja, marginándolos. Estas incomodidades arriesgan el normal desarrollo psíquico del adolescente, minando su autoestima y la confianza en sí mismo y consecuentemente influyendo en el rendimiento escolar. Se desarrolla más comúnmente en pacientes que viven en un ambiente de estrés. Las emociones intensas o los estados de estrés son los desencadenantes más frecuentes descritos por las personas con epilepsia. Hay estudios que han demostrado una relación entre aumento de crisis epilépticas con bajas presiones atmosféricas y humedad relativa alta. Los lugares en donde hay estímulos luminosos, principalmente las luces intermitentes rojas, pueden ser causa de crisis en pacientes que padecen epilepsia fotosensible o epilepsia mioclónica juvenil. Hay que tener precaución con estos destellos de luz, principalmente en los niños y adolescentes con epilepsia, ya que sus cerebros están más expuestos a esos estímulos. La mayoría de la población que padece epilepsia vive en países de bajos ingresos, y en muchos lugares del mundo los pacientes son víctimas de estigmatización y discriminación, lo que afecta severamente en el tratamiento de la enfermedad. Periodo prepatogénico. Recordando que la epilepsia puede dividirse por etiología sintomática o secundaria, idiopática con un patrón en herencia y criptogenética, la promoción de la salud y protección específica, que son las medidas preventivas, solo se pueden establecer con certeza para un grupo de las epilepsias sintomáticas. El periodo patogénico es similar para cualquier etiología de la epilepsia. Mientras más rápido se establece el diagnóstico y se indica el tratamiento, el pronóstico es mejor, se indica el tratamiento y nos llevará a un manejo en rehabilitación integral. Libel y Clark proponen un modelo donde se divide la historia natural de la enfermedad en periodo prepatogénico y patogénico. A continuación, se señalan las acciones que se deben
seguirse en los diversos tipos de epilepsia durante el periodo prepatogénico. En periodo prepatogénico podemos observar que está en sintomática, criptogenética, idiopática, con su promoción de la salud y protección específica. En la sintomática, en promoción de la salud, son cuidados perinatales, control de infecciones, evitar accidentes. En protección específica es control perinatal, seguimiento pediátrico y seguir las normas para evitar accidentes. Criptogenética, en promoción de la salud, se originan de una causa supuesta pero oculta. En protección específica, cuidados generales de los niños. Idiopática, cuestión de la promoción de la salud, causa genética, indica de que existe. Protección específica, consejo genético a los casos problema. Periodo patogénico. En el periodo patogénico se debe llevar a cabo un diagnóstico temprano. Ante cualquier síntoma corto, súbito y que sea paroxístico, se debe acudir a revisión médica. Se debe iniciar tratamiento basado en el tipo de crisis sin suspenderlo y a realizar rehabilitación en las áreas física, emocional, familiar, social y escolar o laboral. Sus causas. La epilepsia no es contagiosa. Aunque muchos mecanismos de enfermedades subyacentes pueden producir epilepsia, se desconoce la causa de la enfermedad en aproximadamente el 50% de los casos de todo el mundo. Las causas de la epilepsia se dividen en categorías siguientes: estructurales, genéticas, infecciosas, metabólicas, inmunológicas y desconocidas. Entre ellas cabe señalar el daño cerebral por lesiones prenatales o perinatales, por ejemplo, asfixia o traumatismos durante el parto o bajo peso al nacer, malformaciones congénitas o alteraciones genéticas como malformaciones cerebrales asociadas, traumatismos cráneoencefálicos graves, accidentes cerebrovasculares que limitan la llegada del oxígeno al cerebro, infecciones cerebrales con la meningitis y encefalitis o las neurocisticercosis, algunos síndromes genéticos o tumores cerebrales. Estadio clínico. La epilepsia es una afección cerebral crónica, caracterizada por crisis recurrentes, autolimitadas y de etiología diversa, cuyas manifestaciones clínicas incluyen una variada gama de signos y síntomas en relación con las zonas corticales estimuladas, considerando y diferenciando adecuadamente la zona epileptogénica y al igual que la sintomatogénica, en el contexto claro del arte de la interpretación semiológica, que reúne un adecuado conocimiento de las funciones corticales y el reconocimiento respectivo de lateralizadores y localizadores del foco epileptogénico, para determinar adecuadamente el tipo de epilepsia o síndrome epiléptico. El diagnóstico de epilepsia depende de un número amplio de factores, particularmente detallados y precisos de la historia de la crisis o semiología. Es difícil estudiar la evaluación de la epilepsia en países desarrollados, ya que la mayoría de los pacientes sigue un tratamiento farmacológico tras el diagnóstico de epilepsia, lo cual modifica el curso natural de la enfermedad. Los datos de la evolución de la epilepsia sin tratamiento proceden de países en vías de desarrollo o de pacientes con un largo intervalo entre el inicio de la epilepsia y el inicio del tratamiento. Los estudios realizados sugieren que existe un porcentaje de sujetos en los que ocurre una remisión espontánea. Lo primero para poder llegar al diagnóstico de epilepsia consiste en identificar correctamente las crisis epilépticas como tales. El principal obstáculo es que las crisis epilépticas son fenómenos transitorios que ocurren relativamente con poca frecuencia y en general el médico que realiza el diagnóstico no llega a verlas. Por lo tanto, debe basarse en la información del propio paciente, que habitualmente no recuerda o solo lo hace parcialmente, o de los testigos. Además, estos últimos no siempre están presentes cuando el médico realiza la historia clínica o no son capaces de describir fielmente lo que presenciaron por el estrés de la situación. El segundo obstáculo importante es el conocimiento de la semiología por parte del médico. Además de la falta de tiempo para realizar una historia clínica detallada con preguntas específicas, la identificación correcta de las crisis epilépticas basadas en la semiología resulta difícil. En un estudio en el que médicos internistas y neurólogos revisan videograbaciones de crisis epilépticas, el diagnóstico correcto alcanzó únicamente el 60% de los episodios. No obstante, esto puede mejorarse mediante el entrenamiento específico basado en video. Posibles resultados. Complicaciones agudas de la epilepsia. La complicación aguda más grave de la epilepsia es el estatus epiléptico. Son crisis prolongadas que exceden los 30 minutos o crisis repetidas sin recuperación del estado basal entre las crisis. Las manifestaciones clínicas son muy variadas, desde crisis generalizadas motoras hasta crisis focales con alteración de conciencia o crisis focales sin alteración de conciencia.
La incidencia de estatus epilépticos varían entre los 15 a 50 episodios por 100.000 personas al año. Son más frecuentes en las edades extremas de la vida. Entre los factores precipitantes más frecuentes destacan un mal cumplimiento del tratamiento farmacológico, accidentes cerebrovasculares, anoxia, alteraciones metabólicas, tumores, infecciones o fiebre. El estatus epiléptico, sobre todo el estatus epiléptico convulsivo generalizado, es una complicación muy grave que puede poner en riesgo la vida del paciente. Por tanto, se debe ser atendido de manera urgente por personal autorizado con el fin de controlar las crisis lo antes posible. La mortalidad asociada a los estatus epilépticos varía entre un 4% y un 37%. No es infrecuente que pueda quedar secuelas tras estatus epilépticos prolongados. El pronóstico tras un estatus epiléptico dependerá sobre todo de su causa, de la edad del paciente y de su duración. La epilepsia se asocia con un riesgo de mortalidad ligeramente superior al de la población general. Las causas de muerte relacionadas directamente con la epilepsia son la muerte súbita relacionada con la epilepsia, SUDEP, un accidente durante una crisis o un estatus epiléptico. En el caso del SUDEP, la muerte se produce generalmente tras una crisis generalizada tónico-clónica, debido a una arritmia cardíaca o un fallo respiratorio. El SUDEP sucede con mayor frecuencia en crisis que ocurren durante el sueño o si la persona no está supervisada o en el momento de la crisis. El riesgo de SUDEP es de 1 por cada 1000 personas al año, pero el riesgo cae a un 0% si la epilepsia está en remisión y aumenta hasta el 1% en pacientes con crisis generalizadas tónico-clónicas frecuentes. Complicaciones crónicas de la epilepsia. Las crisis producen alteraciones transitorias de las redes neuronales cerebrales que ocasionan alteraciones cognitivas o sensitivo-motoras, transitorias justo después de las crisis. Sin embargo, la epilepsia puede también producir alteraciones permanentes de estas redes neuronales que dan lugar a trastornos cognitivos y del comportamiento del carácter crónico. En la mayor parte de pacientes con epilepsia, particularmente aquellos que controlan bien con la medicación antiepiléptica, los efectos cognitivos crónicos de la epilepsia van a ser muy leves. En el lado opuesto se encuentran los pacientes que van a tener trastornos cognitivos más severos. En estos casos, las alteraciones cognitivas pueden ser muy focales. Por ejemplo, los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal, secundaria a una esclerosis de hipocampo, mostrarán un déficit selectivo de memoria visual o verbal. Las complicaciones psiquiátricas, sobre todo la ansiedad y la depresión, son también frecuentes, especialmente en epilepsias graves. Es importante tratar estas alteraciones para mejorar la calidad de vida del paciente. También puede asociarse a complicaciones crónicas el tratamiento antiepiléptico, sobre todo los fármacos antiguos, produciendo problemas en la salud sexual, el metabolismo, la salud ósea y cardiovascular. Secuelas o problemáticas consiguientes. El tipo más frecuente de epilepsia es el conocido como epilepsia idiopática, es decir, epilepsia en la que se desconocen las causas de aparición. Por otro lado, la epilepsia secundaria es aquella en la que las causas son identificables. Dentro de este último tipo, las causas descritas como las más comunes son las siguientes: los factores genéticos, las lesiones cerebrales, las enfermedades en otros órganos, las infecciones en el cerebro, los problemas prenatales, el saturnismo, las reparaciones cerebrales infructuosas, las malformaciones congénitas y los trastornos metabólicos presentes al nacer. Además de las anteriores problemáticas, también existen las repercusiones psicológicas, las cuales son los trastornos cognitivos, el deterioro del autoconcepto y los trastornos psicológicos, que pueden ser la depresión, la ansiedad, la psicosis o también las consecuencias ante la estigmatización de la epilepsia. Ahora bien, hablemos sobre los niveles de prevención. Se estima que el 25% de los casos de epilepsia son prevenibles. Dentro de estos niveles se dividen en 3 tipos: primario, secundario y terciario. Dentro del primario podemos encontrar aquellas medidas que no recurren a la llegada de una institución médica, como por ejemplo, el llevar una dieta adecuada, dormir la cantidad de horas recomendadas, evitar las drogas, el alcohol e incluso controlar la luminosidad de las pantallas. Además, el vacunarse de acuerdo a su tiempo es de suma importancia. En segundo lugar, tenemos el tipo secundario, en donde encontraremos la prevención de los traumatismos craneales, el cual es una forma muy eficaz de evitar la epilepsia postraumática. Otra parte, tenemos la atención perinatal adecuada, que puede reducir los nuevos casos de epilepsia causados por lesiones durante el parto. Al igual,
tenemos el reducir las probabilidades de tener accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas. Por último, en la etapa terciaria, encontraremos la prevención, el control y la revisión médica de factores de riesgo cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes u obesidad. Por otra parte, encontraremos el uso de medicamentos u otros métodos para bajar aquella temperatura corporal de los adolescentes o niños con fiebre, ya que esto puede reducir las probabilidades de convulsiones febriles. Como pueden observar, casi no se encuentran muchos métodos de prevención, pues como bien se dijo desde un principio, el 25% de los diagnósticos son prevenibles. Datos epidemiológicos. Según un estudio realizado en Cuba, se registró una prevalencia de pacientes con epilepsia de 7.86 por cada 1000 habitantes, la que resultó mayor entre los 10 y 18 años de edad, con similar distribución en ambos sexos y predominio en la raza blanca. Todos los enfermos están escolarizados y el 92.8% se encuentran controlados en su consultorio de la familia. En países desarrollados, un 50% de las epilepsias se inician en la niñez o adolescencia. Cerca del 80% de los pacientes viven en países de ingresos bajos y medianos. El riesgo de muerte prematura en personas con epilepsia es hasta 3 veces mayor que en la población general. En Argentina, 27% de los adolescentes tenían miedo a morir durante una crisis, el cual subía a 63% en sus padres. 71.4% de los padres de la muestra estudiada se levantaban en las noches para ver cómo dormían sus hijos. En el ámbito escolar, solo el 63% de los profesores eran informados de la epilepsia de uno de sus alumnos. El 51% de los jóvenes informaban a sus compañeros sobre la epilepsia y el 11% de ellos sentían que eran discriminados por sus compañeros. Datos curiosos. La epilepsia es una enfermedad cerebral no transmisible crónica que afecta a personas de todas las edades. En todo el mundo, unos 50 millones de personas padecen epilepsia, lo que la convierte en uno de los trastornos neurológicos más comunes. Cerca del 80% de los pacientes viven en países de ingresos bajos y medianos. Se estima que el 70% de las personas con epilepsia podrían vivir sin convulsiones si se diagnosticaran a tiempo y si los trataran adecuadamente. El riesgo de muerte prematura en personas con epilepsia es hasta 3 veces mayor que en la población general. 3/4 partes de las personas que viven en países de ingresos bajos no reciben el tratamiento que necesitan. En muchos lugares del mundo, los pacientes y sus familiares pueden ser víctimas de la estigmatización y la discriminación. En esta etapa de la vida puede ser un verdadero reto la epilepsia, especialmente en aquellos chicos que tienen controlada la enfermedad. Muchas veces llevan años sin crisis y no se sienten enfermos, lo que esto puede incitar a autorregular la dosis o abandonar la terapia. La pubertad es una fase decisiva en cuestión de las chicas, ya que los cambios hormonales que viven con el paso de niña a mujer puede influir mucho en el manejo de la epilepsia y se debe consultar y hablar abiertamente con el neurólogo para tenerlo en cuenta. Por otra parte, el adolescente en general deberá mantener una adecuada regulación en su vida social y privada, al igual que los padres mantenerse informados sobre la enfermedad en todo momento. En cualquier caso, comprender la enfermedad y entender la necesidad de mantenerla controlada es clave para manejar la epilepsia de forma correcta y evitar la crisis. Y nunca se debe alterar el tratamiento sin consultarlo previamente con el neuropediatra o el neurólogo. Mantener unos buenos hábitos higiénicos específicos pueden ser esenciales para mantener la epilepsia a raya. Aún en nuestros tiempos, no se tiene una cura para la epilepsia, pero sí se tiene distintos tratamientos que llegarán a regular dicha enfermedad.